Hay una promesa que nos alcanza a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la gloria venidera. Esa gloria que es descrita a lo largo de la palabra del Señor. Esa gloria que es propuesta desde el mismísimo Adán. Esa gloria que será consumada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa gloria que tiene también un camino que hay que caminar, que hay que andar. Leeré dos pasajes de la Escritura para que nos pongamos en el contexto de saber por qué decimos que Dios es soberano. Y lo haremos como una introducción simplemente para conocer que esto es así. Hay dos grandes reyes en la Escritura, hay desde luego muchos más, pero principalmente uno de ellos, el rey David, realiza una oración. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, y lo hace reconociendo en Dios esta soberanía. Dice capítulo 29 de Primera de Crónicas, en su versículo 10, dice: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todos. Tú eres el soberano sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina tu corazón a ti. Este es el rey David hablando acerca de Jehová, acerca de nuestro Dios. Y nos encontramos con otro rey. Este no gobernó sobre el pueblo de Israel, gobernó sobre Babilonia. Sin duda, un rey poderoso. Y sin embargo, un rey que tuvo que reconocer en nuestro Dios, al que tiene en sus manos todas las cosas. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, ha venido un tiempo en el que el rey Nabucodonosor es quitado de Babilonia. Y en el versículo 33 leemos esta consumación. Dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Es el mismo tiempo
En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, y mis consejeros que me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Son dos reyes que engrandecen el nombre de nuestro Dios, porque han probado que de su mano es que tienen este reino. La soberanía de Dios no solamente tiene que ver con esto. Sin duda son pasajes que nos llevan a entender que todas las cosas se mueven por Él. Es difícil el poder entender o el poder abarcar un tema como la soberanía de Dios sin entrar en una, llamemos controversia, o en una palabra que involucra un razonamiento diferente. La pregunta de las gentes, la pregunta de muchos de nosotros es: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que la gente mala avance? ¿Por qué Dios permite que suceda, que exista la muerte? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué si Dios? Es una controversia que tiene que ver con su soberanía. Y es lo que trataremos de estudiar el día de hoy. Creo que con el tiempo, alrededor de estos primeros 3 meses del año, hemos podido encontrar en el estudio de la palabra los atributos de Dios y hemos podido reconocer cuán presentes están. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos advertir, y es que Dios tiene que ser permisible por las malas elecciones de cada uno de nosotros. Recordemos la creación en la que Dios le da toda autoridad a Adán sobre la tierra. En el capítulo 1 del Génesis, ha formado el Señor los cielos y la tierra, ha separado la luz de las tinieblas, ha creado las bestias del campo, ha distribuido los árboles y ha puesto el fruto dentro de ellos. Y el último día forma al hombre del polvo de la tierra. Versículo 26 del capítulo 1. Entonces dijo a Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Hay 3 cosas que el Señor da al hombre a partir de su creación. Le da el ser formado a su imagen y semejanza. Le da autoridad sobre toda la creación, sobre todos los animales y las bestias del campo. Y lo bendice. Eso es lo primero que el Señor hace. Lo hace conforme a su imagen y semejanza, es decir, sin pecado. Un hombre temeroso, un hombre inocente. Lo hace un hombre que tiene autoridad sobre todo lo creado. Lo hace Señor de la tierra. Dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Y dice: y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Este era el plan de Dios para el hombre. Lo hemos visto muchas veces.
el plan de Dios perfecto para el hombre era establecer un lugar donde pudiera habitar con él, donde Dios estuviera presente delante de él, donde pudieran procrearse, donde sus generaciones crecieran bajo la bendición del Señor. Sin embargo, todo esto se perdió en el pecado. Todo esto se perdió cuando Eva comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo esto se perdió cuando lo ofreció el hombre y el hombre lo comió. Todo eso perdió cuando esa inocencia se perdió. Esa imagen de Dios, esa autoridad sobre todo lo que veía, esa bendición, todo fue extraviado y todo fue entregado en manos de Satanás. ¿Por qué tenía que ser así? El hombre fue creado con un libre albedrío. Era necesario porque para poder adorar y amar a Dios, uno tiene que hacerlo consciente de lo que hace. No puede ser el amor mutuo, una obligación para uno. Uno ama porque así lo quiere. Uno ama porque así lo entiende. Uno ama porque así lo siente. Sin embargo, el libre albedrío que fue puesto en el hombre para que esto sucediera, tenía que ser. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que Dios forma al hombre y a la mujer en la tierra, les da una instrucción. Podéis comer de todos los árboles menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una ley la que había que cumplirse, una sola, no comer de ese árbol. El pecado a veces tratamos de explicarlo de muchas maneras, es así de simple. El pecado tiene que ver con lo que sabemos que está mal y hacemos. Entonces estos sabían que no podían comer de ese árbol. Era la única instrucción que tenían. Era la única ley que había puesto. Y era la única elección que tenían que hacer. Toda esa bendición, toda esa autoridad que habían recibido de lo alto se perdió en el momento que no pudieron cumplir con esa ley. ¿Por qué el Señor no intervino para que Adán y Eva no pecaran? Porque estaba en ellos el poder hacerlo. Sería injusto que se les juzgara por algo que no podían elegir. Sin embargo, podían elegir no comer de ese fruto y simplemente seguir bajo la bendición del Señor. ¿Por qué el Señor no intervino cuando Caín mató a Abel? ¿Por qué no guardó de ese Abel que le dio ofrenda? Porque no podía intervenir. Porque la elección de Caín se tenía que dar. La única manera de que algo sea justo es que también exista algo injusto. Esta es la diferencia. La única manera de que algo sea negro o lo podamos percibir de ese color es porque percibimos también el color blanco. Hay una diferencia. Y el hombre tenía que elegir. El que el Señor interviniera de alguna manera truncaba esa libertad que nos había dado a elegir. Es decir, al momento en el que nosotros teníamos la posibilidad en Adán y Eva de elegir lo bueno y lo malo, si el Señor intervenía, podía coartar con esa justicia que es un atributo de Él. Tenía que suceder de esa forma. Dios estaba comprometido con su palabra a no intervenir porque era lo justo. Tenemos un Dios que es justo y es un Dios que, a pesar de saber todas las cosas, tiene que permitir que cada uno de nosotros, los seres humanos, podamos elegir entre el bien y el mal. A partir de allí, todo eso que se había creado para el hombre fue entregado en manos de Satanás. Hemos leído en la Escritura en muchas ocasiones cuando se habla del príncipe de este mundo, cuando incluso el mismo Satanás, cuando es presentado delante de Jesucristo y hace lo que llamamos la tentación al Señor Jesucristo, le dice: todo esto te daré si inclinado me adorares. ¿Por qué? Porque en ese momento Satanás
ha tenido posesión de este mundo, ha transitado dejando un contexto de maldad en el que vivimos. Entonces debemos entender algo. No es que Dios deje de ser soberano sobre todas las cosas que suceden, porque Dios, dice la Biblia, que es quien quita y pone reinos, quien es el dueño de todas las cosas que vemos, quien, como decía Nabucodonosor, es quien manda a los ejércitos de los cielos y a su creación en la tierra. Sin embargo, el libre albedrío está, y está para buenos y malos. Entonces hoy nos preguntamos por qué hay asesinos, o por qué hay ladrones, o por qué hay violadores, o por qué hay una y otra cosa y mil cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Pues porque cada uno tiene el libre albedrío de escoger. Sin embargo, esto no escapa de la voluntad del Señor. Hay un propósito, siempre lo ha habido. El propósito es que los que crean en el Señor Jesucristo puedan estar frente a Dios y un día convivir como era el primer tiempo en la creación de Adán y Eva. Había establecido un lugar para convivir con ellos. Ese lugar pronto vendrá en la gloria venidera. A raíz de eso, Dios estableció pactos con hombres. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Israel, con Jacob, lo hizo con David, lo hizo a través de sus profetas con su pueblo, lo hizo a través del Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Y todo es para restablecer ese reino que se ha perdido, para recuperar y tener una redención de eso que se ha perdido a través del pecado. Es difícil explicar por qué hay tantas situaciones desagradables a nuestros ojos si es que Dios es bueno o si es que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Hemos leído en Job cómo al principio se presenta Satanás delante de Dios y el mismo Dios le dice: ¿has considerado a Job, un hombre íntegro? ¿Has considerado? Y Satanás le dice: bueno, pues tiene todo. Déjame ver, déjame insistir y verás cómo blasfema en contra de ti. Y el Señor permite, da una permisión de que la vida de Job sea tocada en cuanto a sus bienes, incluso en cuanto a sus hijos, en cuanto a sus riquezas, pero hay algo que le impide el Señor a Satanás y le dice: toca cuanto quieras, menos su vida. Y así sucedió. Ha sido la intervención de Satanás la que ha guiado a la vida de Job a una desgracia. Sin embargo, hay un propósito que se ha de cumplir. Ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Y no podríamos decir si era necesario o no lo que sucedió con Job. Lo que sí podemos ver es que al final de los tiempos, el Señor le ha recuperado, le ha restituido a Job todo lo que perdió 3 veces más de lo que tenía. Sus hijos, sus riquezas y seguramente su alegría en el corazón. Y entonces esto deja ver que Dios es malo, que es bueno, que puede o no puede intervenir. Lo que sí nos debe quedar claro es que la humanidad se alejó de su Creador, se alejó de su Dios desde el principio. Tuvo la oportunidad de elegir permanecer en Él y no la tomó. Todo lo que sucede es permitido por Dios, sí, pero también hay un propósito. Y ese propósito ha de cumplirse cuando el Señor venga. Entonces, ¿qué es lo que viene para nosotros? Una vez que Adán y Eva se separan de Dios, el pecado es el que abunda en los corazones. Muchos intentos de que esto ya no suceda, el mismo diluvio, cuando son esparcidos los hombres a causa de la Torre de Babel,
cuando es separado el reino del pueblo judío, en donde solo se conservan 2 tribus para la raíz de David. Ha habido muchos llamados para la humanidad, pero el que no suceda la venida de nuestro Señor Jesucristo es por la esperanza que hay para todos aquellos que han de confiar en Él. Por eso es que he elegido este pasaje en Romanos, para poder comprender que si vivimos en un mundo con circunstancias adversas, tenemos que reconocer que seguimos viviendo en un mundo caído, en donde el príncipe de las tinieblas es el que gobierna. Pero también debemos saber que hay una gloria venidera que está proyectada para nosotros. Así que leeremos a partir del capítulo 8 de Romanos en su versículo 14 y lo iremos dividiendo para poder comprender qué es lo que debemos hacer ante estas dificultades. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Era una dificultad el adoptar en la antigua Roma. Había muchas complicaciones al hacerlo porque era algo muy delicado. El hijo que era adoptado tenía exactamente los mismos derechos que el hijo de sangre, los mismos. No había ninguna diferencia. Hoy también lo es, pero es más sencillo hacerlo. Sin embargo, antes era como una insistencia en decir, ¿estás seguro que vas a adoptar a este por hijo? Porque él tendrá todos los derechos que tienen todos los demás. Había una insistencia y Pablo está haciendo referencia a esto, a los antiguos romanos. Les está explicando que con toda la dificultad que había, ahora todos podríamos ser llamados hijos de Dios a través de esta adopción. Y no solamente eso, esta adopción tendría que ser a través de 7 testigos como mínimo, para que si un día el padre adoptivo faltaba, cualquiera de estos 7 testigos fueran quienes dieran veracidad a este evento, para que ese hijo pudiera tomar posesión de la heredad junto con los otros que no eran consanguíneos. Y entonces Pablo les está diciendo, no necesitan 7 testigos, hay uno solo y es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es testigo de que ustedes han sido adoptados. Por lo tanto, pueden ser herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. Fíjense bien cómo no habla del pueblo de Israel o el pueblo judío como los hijos legítimos. Nosotros muchas veces hemos considerado esta palabra y hemos comprendido mal, incluso a veces hemos explicado mal. Si habla de herederos, si habla de un coheredero y solamente menciona al Señor Jesucristo, quiere decir que tanto judíos como gentiles somos los que hemos sido adoptados, no solamente nosotros, el pueblo judío también. El único hijo real de nuestro Dios es el Señor Jesucristo. Él es el heredero, el único heredero. Pero gracias a esa sangre derramada y al aceptarlo a Él, todos nosotros, tanto judíos como gentiles, podemos ser llamados hijos de Dios por este espíritu de adopción, en el cual el Espíritu de Dios es testigo de que así ha sido hecho. Esto debería tocar nuestra mente y enseñarnos, por principio de cuentas, cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra eternidad. Nuestra eternidad es ser hijo
a tal grado de ser coherederos con el Señor Jesucristo. Nada más. No es así de simple. No es que nos equiparemos con un judío que es un ser humano tal y cual como nosotros. Sí, son de un pueblo especial para nuestro Dios, pero siguen siendo creación de Él. Seguimos siendo de la misma tierra, del mismo polvo que fue levantado Adán. No así con el Señor Jesucristo. Coherederos con el Señor Jesucristo. Esta es una palabra que nos debe impactar. Si a mí me igualan con cualquier persona, pues no me asombraría, porque al final de cuentas somos del mismo polvo. Si me igualan con cualquier persona que tenga tal o cual habilidad o tal o cual pensamiento, no me asombra, porque sigue siendo del mismo polvo. Si me comparan con un judío, no me asombra, porque sigue siendo creación de Dios. Pero si me equiparan al Señor Jesucristo, de verdad es un gran amor el que el Señor nos está mostrando aquí. Esto debe impactar nuestras vidas porque nos está dando un lugar que obviamente no merecíamos, pero que es un lugar dado por gracia. Es el ser llamados sus hijos, con todos esos mismos derechos, con ese testimonio que el Espíritu de Dios da de que así somos hijos. Es algo que debería tocar nuestra mente. Esto es parte de la soberanía de Dios. Si nosotros creemos que la soberanía de Dios solamente es permitir o no permitir las cosas en esta tierra, estamos equivocados. La soberanía de Dios trasciende, y lo hemos visto mucho tiempo. Trasciende el tiempo, trasciende la vida y la muerte, trasciende todo. Trasciende a través de la eternidad. Entonces Dios no puede fijar su mirada en lo que hoy vivimos, porque Él tiene la mirada en lo que va a venir, en esa gloria venidera que es prometida para cada uno de nosotros. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿qué te debe decir a ti, hermano? ¿O qué te debe decir a ti que nos escuchas? Que todo lo que estás sufriendo lo soportes, porque vendrá una gloria que sobrepasará todo ese sufrimiento que hoy sientes. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje de consolación. Tendrá que pasar el tiempo para que nosotros podamos un día comprender por qué las cosas han sido permitidas. Dios no necesita de que pasen cosas malas para que tú te acerques a Él. Sin embargo, utiliza los momentos para llegar a tu corazón. Vuelvo a insistir, estamos en un mundo en el que el contexto tiene que ver con un mundo caído, en donde los hombres y mujeres siguen teniendo un libre albedrío para elegir lo que está bien y lo que está mal. Esto incluye a todos los malos. Ellos también son capaces de elegir lo que está bien y lo que está mal. Entonces esto es lo que vivimos. De ahí si alguien llega y te dice, es que tienes que ponerte en cuentas con Dios porque está pasando esto, qué temerosidad al hablar. Siempre he pensado que si lo que nos sucediera fuera consecuencia de lo que hacemos, no estaríamos ni cerca de lo que hoy vivimos. Hay tanta maldad en el mundo que esta maldad abarca a los pueblos y naciones. Es un llamado incorrecto. Si queremos llamar a la gente a arrepentirse y acercarse a Dios, no solamente es cuando le va mal, cuando le va bien también. La palabra del Señor dice que no hay santo ni aun uno. Entonces el llamado a estar íntegros delante de Dios debe ser constante. No cuando a la gente le va mal. Esto es incorrecto. Y de ninguna manera podemos enseñar esto. Porque Dios es misericordioso. Y porque no recibimos cuanto merecemos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
es suficiente para que esto no suceda. Claro que hay consecuencias de las malas elecciones, vamos, si hay una persona que engaña a su mujer, por ejemplo, y esta mujer rompe el matrimonio, pues tiene que ver con una mala elección. Si hay una persona que toma día y noche, que lo hace durante todos los fines de semana o toda la semana, y muere de un problema en su cuerpo por esto, pues es consecuencia de una mala elección. Si nosotros decidimos como cristianos casarnos con las mujeres que no son enseñadas o con los hombres que no son enseñados a seguir el evangelio, seguramente habrá una consecuencia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquel que cuando enferma llega una persona y le dice: arrepiéntete. Esto te pasa porque has hecho mal delante de Dios. No es así. Y no puede ser enseñado así. Sí hay consecuencias de nuestras elecciones, pero no podemos enseñar de esta forma. Porque Dios no es un Dios que busque el mal para nosotros para que así nos arrepintamos. No es así. La Biblia dice que Dios es amor. Sí permite ciertas cosas porque las tiene que permitir, porque el hecho de permitirlas tiene que ver con nuestra elección de hacer lo bueno y lo malo. Porque el hecho de permitirlas tiene que ver con aquel momento en el que Adán y Eva pecaron y entregaron este mundo que se había creado para ellos en las manos del príncipe de este mundo, como es llamado. Y es reconocido en la Escritura. El mismo Señor Jesucristo lo dice. El Evangelio se trata de eso, de un mundo caído, un mundo que ha de ser levantado, un mundo que ha de tener redención en el Señor Jesucristo. Pero su misericordia es la que ha hecho que esto no termine ya, porque muchos han de ser alcanzados. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor a Adán, por cuanto comiste del fruto que tu mujer te dio. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, dice, darás a luz, le dice a la mujer. Con el sudor de tu frente labrarás la tierra. Esa es la maldición de la tierra. ¿Por qué? Porque Adán y Eva perdieron esa bendición que había en el momento de su creación. Porque perdieron el ser a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Porque perdieron toda autoridad que les fue dada en ese momento por su mala elección. Y entonces dice Pablo, todos nosotros, gentiles y no gentiles, clamamos para que esto llegue. Clamamos para que esa gloria venidera aparezca. Gemimos, gritamos para que esto suceda. Hay un momento en el que la redención del ser humano tendrá presencia. En el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros que hemos creído en Él, hemos de ser partícipes de ello. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Cómo debemos vivir todo esto que sucede a diario? ¿Cómo debemos vivir el tiempo que hoy cursamos? Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué has de pedir tú como conviene? Estaba leyendo algún comentario de esta escritura y ponía el ejemplo de una mujer que aguardaba por un milagro para su hijo. Su hijo había nacido con alguna dificultad. Y dice que la mujer clamaba para que su hijo tuviera vida y para que tuviera sanidad. Esto sucedió por un tiempo, pero el hijo empezó a presentar dificultades ya más difíciles de sobrellevar. Y entonces ahora la mujer clamaba para que su hijo perdiera la vida. Porque decía el amor que tenía por él le llevaba a pedir que ya no sufriera. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que viene a futuro. Yo les aseguro que si hoy piensan en situaciones que han pedido al Señor y que no ha permitido, y que han volteado y han visto qué es lo mejor que ha pasado, entenderían por qué las situaciones toman un sentido distinto. Claro que hay situaciones que nos llevan a pedir por la salud de un ser amado, por la salud de un padre, por la salud de un hijo, que nos llevan a pedir por tener bendición para aquellos que no tienen ni qué comer, que nos lleva a pedir en aparentemente cosas buenas, pero dice la Escritura, ¿y qué hemos de pedir como conviene? El único que sabe de todas las cosas es Dios. Y Él sabe perfectamente qué permitir y qué no permitir que nos ha de convenir. Por eso dice, en su aflicción, cada uno de nosotros en nuestra aflicción podemos pedir muchas cosas. Pero el que el Espíritu Santo de Dios interceda por nosotros hacia el Padre, nos ayuda a tener lo que nos conviene. Y esto se liga con el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre he usado esta palabra como una palabra de aliento para los que han tenido una pérdida o tienen una dificultad. Sin embargo, hoy la veo de otra forma. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, para los que amamos a Dios, para los que confiamos en la voluntad de Dios, para los que confiamos en que su propósito ha de ser cumplido en bien para nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, no es que porque le amemos, todo lo que suceda va a ser beneficioso en ese momento para nosotros, no. Es diferente, es nosotros amamos a Dios, entonces confiemos en que todo lo que está sucediendo será parte de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Porque a los que antes conoció, dice el versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vuelve otra vez a esta parte de la adopción. Pero fíjense bien, estos versículos siempre se han usado para hablar de la predestinación, cuando creo que ni siquiera entendemos lo que es la predestinación. En este versículo yo puedo leer hoy que todos los seres humanos hemos sido predestinados a conocer de Dios. A los que antes conoció. Conoció a Adán y a Eva. Conoció a Caín. Conoció a cada uno de los seres humanos, a todos. Y a todos nos predestinó para ser sus hijos. No solamente a unos. No los apartó y dijo tú sí y tú no. Esta acción que pareciera ser excluyente
Es al revés, es algo incluyente. Está incluyendo a todos. Sin embargo, vamos a volver a caer al libre albedrío. Para todos era predestinada la salvación. Para todos era la justificación. Para todos es la glorificación. Para todos es ser llamados hijos juntamente con Jesucristo. Sin embargo, el libre albedrío llevará a quienes han de elegir el creer o no creer. Porque a los que antes conoció, es decir, a todos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice la palabra del Señor en el Génesis, que creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerden que esto había sido dado a Adán y a Eva. Había sido dado el ser a su imagen y semejanza, había sido dada la autoridad, había sido dada su bendición. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Estás en aflicción? Él ha dado a su Hijo por tu vida. ¿Cómo no te puede dar entonces todo lo que le pidas? Él es soberano, pero solamente puede manifestar esa soberanía sobre aquellos que creen en Él, sobre aquellos que le aman, como dice esta palabra. La única manera de volver a ser conforme a la semejanza de Dios, de tener autoridad y ser benditos, la única manera de volver a hacerlo es encontrando en el Señor Jesucristo la salvación, para que podamos ser llamados sus hijos adoptivos, a la altura del Señor Jesucristo. Y entonces podamos entender que la gloria venidera será mucho más grande y abundante de las tristezas que hoy vivimos. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un camino para llegar a ese tiempo de redención, y es creer en el Señor Jesucristo. Hoy vives aflicciones, has sufrido la muerte de una persona, has sufrido la enfermedad de una persona, hoy padeces de alguna enfermedad. Quiero decirte que la gloria venidera será mucho más grande que tu aflicción. Y sin embargo, quiero decirte también que si hoy te acercas al Señor Jesucristo, que si hoy te acercas a Dios, pronto podrás ver que todas las circunstancias que estás atravesando ahora te ayudarán a bien. Llevarán a tu casa a participar de esta salvación. Llevarán a tus hijos
a conocer de este Dios que les dará una redención. Te llevarán a aquel momento en el que el Señor Jesucristo venga y podamos juntos vivir de esta redención. Todo lo que hoy vivimos no escapa de la soberanía de Dios. El ser humano alejó todo el bien que era previsto para él, al elegir desobedecer desde el principio de su creación. Sin embargo, en el momento en que nosotros aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser llamados hijos, podemos ser llamados coherederos, podemos entonces entender que hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido glorificados en Él. Hay aflicción, pero son aflicciones que no tienes que vivir a solas. Una de las cosas que siempre repetía nuestro pastor cuando sucedía algo desagradable a nosotros en su oración era decir: permite que nuestra paz no sea robada. No permitas que la paz que el Señor tiene para contigo sea robada bajo ninguna circunstancia. Ora a Él, clama a Él y Él te enseñará. Él te mostrará tantas cosas que hoy no entiendes. Y podrás entender al paso de los días que todas las cosas para los que aman al Señor nos ayudan a bien. Quizá, como en el caso de Abraham, la promesa que el Señor le hizo no fue cumplida ante sus ojos. Sin embargo, es una promesa que hoy nos ha alcanzado. Una promesa que se ha de cumplir en el momento justo. Recordemos que Dios no tiene tiempo y que el momento de entender esta promesa, el momento de vivir esta gloria venidera, se acercará a nosotros en el momento en el que el Señor venga por cada uno. Señor, te damos gracias. Tu soberanía está siempre presente porque nada se mueve sin que tú lo permitas. Nuestro contexto es un contexto de maldad. Vivimos en un mundo caído, en un mundo en el que el hombre decidió desobedecerte, en el que el hombre se inclina por el pecado, porque no supo, Señor, elegir correctamente bajo la libertad que tú le diste para hacerlo. No podríamos culpar a Adán y a Eva, porque sin duda muchos de nosotros sabemos perfectamente que en muchas ocasiones hemos elegido el pecado por encima de la bendición. Dice tu palabra, Señor, que hemos sido predestinados a ser justificados y a ser glorificados bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo para todo ser humano. Esa predestinación quiere decir que desde antes, Señor, de conocernos, tú habías predestinado al ser humano para vivir en un huerto lleno de bendiciones y lleno de frutos, lleno de abundancia, con la bendición de estar cerca de ti. Esa es la predestinación, no es el elegir a unos y a otros no. Tú nos diste la oportunidad a todos y todos estamos en condiciones de recibir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te pido, Señor, que si hay aflicción en mis hermanos, que si hay aflicción en nuestra iglesia, que si hay aflicción en los que creen en ti, hoy puedan tener la tranquilidad y la paz de saber que todas las cosas nos ayudan a bien. Y que el que tú no intervengas en muchas de las elecciones de los seres humanos tiene más que ver, Señor, con tu justicia. Porque tú eres un Dios justo.
Tiene más que ver, Señor, con la libertad que nos diste de elegir entre lo bueno y lo malo. Señor, anhelamos estar ante tu presencia. Y te pedimos, Señor, que como dice tu palabra, podamos poner nuestros ojos en el final. Porque podríamos ver, Señor, lo triste de nuestro presente. Pero te pido que prefiramos ver la gloria que ha de venir. Porque esa será más grande que todo. Esa será más grande que cualquier dolor. Esa será más grande que cualquier tristeza. Porque cuando tú vengas, Señor, todo será restablecido. Viviremos conforme a tu imagen y semejanza. Tendremos esa misma autoridad que tú le diste al primer hombre. Pero sobre todo, Señor, seremos bendecidos, como era tu plan desde el principio de los tiempos. Te amamos, Señor, y te pedimos que bendigas, Señor, a cada uno de nosotros, porque necesitamos de ti. No permitas que nada robe nuestra paz. Permítenos ser agradecidos y conscientes de que hoy somos tus hijos, de que hoy somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, por la pura gracia de tu nombre. Amén.